Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a ver la naturaleza genética del cáncer. Yo soy Brian Llamas y estás en Biogen Medicina. Para iniciar este bonito tema, tenemos esta frase tan icónica. El cáncer es ubicuo en la población humana. La única manera cierta de evitarlo consiste en no nacer, ya que vivir supone un riesgo. Robbins, en su libro Patología. Así que bien, vamos a ver primero, ¿qué es el cáncer? Pues el cáncer es el crecimiento y diseminación celular incontrolada. En pocas palabras, un tumor. Ese tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis. A ver, tranquilos. Primero, pues el tumor es un conjunto de células, que normalmente células anormales, ya que no, como aquí podemos ver, estas células no están agrupadas. En cambio, en este tumor, como es anormal, se van a acumular células anormales. Metástasis, ¿qué significa? Que pueda viajar por la sangre y llegar a otros tejidos, por ejemplo, del cáncer de mama a un cáncer de pulmón. Entonces, ¿cómo podemos ubicar el cáncer? En tres formas principales: sarcomas, carcinomas y tumores malignos. Los primeros, los sarcomas, estos son un tumor en el tejido mesenquimal. ¿Qué es este tejido? El hueso, músculo, tejido conjuntivo e inclusive en tejido nervioso. Los carcinomas, pues es en el tejido epitelial, como por ejemplo el intestino, bronquios o conductos mamarios, inclusive la piel. Y también tenemos estos tumores malignos que afectan más que nada la médula ósea para provocar patologías hematopoyéticas y linfoides. Es decir, habrá una leucemia, linfocitopenia. Y vaya, ¿por qué ocurre esta leucemia y linfoma? Pues más que nada afecta el horno, la médula ósea, la médula que crea estas células, y como no habrá una creación de nuevo, pues no habrá un reemplazo. Pero ¿qué tan mortal es el cáncer o qué tan frecuente es en los hospitales? Pues bien, el cáncer es la causa del más del 20% de todos los fallecimientos y es el responsable de más del 10% del coste económico total de la asistencia sanitaria. Cabe aclarar que esto solamente es en los países desarrollados. Así que, ¿qué podemos esperar en un país de desarrollo como el de nosotros? Muy bien, tenemos aquí tres tipos de cáncer. Vamos a iniciar con el cáncer familiar y después vamos a continuar con el esporádico, ya que el hereditario, nuestra compañera Maleni se va a encargar de comentárnoslo. Pues bien, el cáncer familiar son, en pocas palabras, muchos tumores malignos que se deben a factores genéticos o ambientales. ¿Cómo así? Pues los antecedentes familiares van a obligar a que el médico considere que este paciente muestra un aumento en el riesgo de cáncer. Por ejemplo, y si el paciente llega con su médico a pedir su árbol genealógico y el médico descubre que su padre o su madre, en este caso su madre, tiene un riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Y al igualmente que su abuelo, su abuela, tatarabuelo, en fin, viene acarreando este riesgo genético. Entonces el doctor le va a decir: ¿sabe qué? Fulanito de tal, no le recomiendo, en este caso pues no le recomiendo fumar, ya que su familia tiene una predisposición genética a cáncer pulmonar. Así que pues hay que evitar el cigarro, pues ya que puede desarrollar cáncer pulmonar. Así que nada de cigarro. Y pues la identificación de una causa genética de su enfermedad tiene una gran importancia tanto para el tratamiento clínico de estas familias como para el conocimiento del cáncer en general. En pocas palabras, para una prevención primaria. ¿Cómo podemos identificar a una célula tumoral? Pues bien, son aneuploides, van a tener más o menos cromosomas en las células. Estas van a ser incapaces de sufrir apoptosis, son inmortales y es de división indefinida, es decir, se pueden dividir las veces que ellas quieran. Van a presentar telomerasa que va a mantener los telómeros. Como recordamos que el degradamiento de los telómeros en los cromosomas va a propiciar pues la senescencia celular y por ella el envejecimiento. Y es normal, nosotros tenemos que envejecer, no estamos hechos para ser inmortales. En cambio, estas células van a tener los cromosomas, digamos así, inmortales. Y pues ya vemos lo que causa la inmortalidad: un cáncer. Muy bien. Otra característica es que el citoesqueleto de las células cancerosas puede estar desorganizado o reducido. Aquí podemos ver pues
En sí no es un citoesqueleto, pero las causas que puede propiciar esta célula tumoral. El gen que codifica al componente activo de la telomerasa HTRT se considera un proto-oncogen. ¿Qué es un proto-oncogen? Es un gen que puede propiciar, pues vaya, una mutación en este gen se puede propiciar cáncer. Este tiene un metabolismo anaerobio, es decir, puedes decir, no, pues yo voy a dejar de respirar un rato para que estas células tumorales pues se mueran. Pues no, esta célula va a decir, no, mijo, yo vivo sin aire, así que haz lo que quieras, pero yo no me voy a morir, soy inmortal. Y pues también va a fermentar para conseguir ATP produciendo un excesivo ácido láctico. Pues bien, para conocer las bases genéticas del cáncer hay que ver cómo se desarrolla. Primero tenemos una oncogénesis, es decir, la creación de células tumorales. ¿Por qué hay una oncogénesis? Porque es una mutación en uno o más genes que regulan el crecimiento celular y la apoptosis. La mayoría pues son esporádicos, van a afectar a una única célula somática, la cual se va a dividir y va a dar lugar al cáncer. Hay que recordar que hay dos tipos de célula, una somática y una germinal, que creo que nuestro compañero en su video anterior, que dejaré el link por aquí arribita para que lo vayan a ver, nos lo explicó muy bien y no es necesario volver a repetirlo. Pero ¿qué tan raro es que afecte esta célula somática? Pues es muy normal, hay muchas mutaciones en estas células y pues normalmente la célula pierde su función o muere, pero sin causar efectos. Pero en este caso los genes implicados en el cáncer también van a incluir los genes que son transcritos en RNA no codificantes, a partir de los cuales se genera unos microRNA. Estos van a conformar el 10% y pues la actividad de estos microRNA, ya sea expresión excesiva o disminución, se va a diferenciar en diferentes tumores. La expresión excesiva de algunos va a suprimir la expresión de genes supresores de tumores diana y la expresión excesiva de los oncogenes. Es decir, estos microRNA no van a dejar que los genes supresores de tumores, que vamos a ver más adelante, no hagan su trabajo y por ende, pues la célula tumoral que normalmente se tenía que morir, pues no va a morir y habrá una mayor creación de estas células tumorales, como lo podemos ver en el GIF. Esto va a originar a su vez múltiples líneas celulares secundarias con grados diversos de malignidad y por tanto va a progresar a través de mutaciones en los genes de mantenimiento responsables en la reparación del DNA y del mantenimiento de la normalidad citogenética. Vamos a verlo más a detalle. Esto es un resumen general de cómo se da el cáncer. Entonces, ¿cómo ocurre todo este proceso? Bien, primero tiene que haber una inestabilidad genética. Cuando hay una mutación y hay una velocidad de expansión clonal, es decir, una división celular rápida, va a propiciar una alteración en el proceso normal de los seres humanos e inducir cáncer. Entonces, ¿qué nos puede propiciar esta inestabilidad genética? Pues vamos a tener 4 alteraciones. Primero es un cambio en la secuencia de gen, es decir, deleciones o inserciones de unos cuantos nucleótidos en la secuencia del gen que no pueden detectarse mediante análisis citogénico y deben emplearse como la PCR retrotranscriptasa. Por ejemplo, en las mutaciones incentivan el gen KRAS, que se produce en más del 80% de los cánceres pancreáticos. Otra alteración puede ser una alteración en el número de cromosomas, una célula aneuploide, como por ejemplo en el cromosoma 10 de los glioblastomas, la ganancia del cromosoma 7 en los carcinomas renales y entre otros. También tenemos las translocaciones cromosómicas. Estas pueden detectarse citogenéticamente como fusiones de diferentes cromosomas o de segmentos no contiguos de un solo cromosoma. Se pueden dar fusiones entre 2 genes diferentes, como por ejemplo en el cromosoma Filadelfia de la leucemia crónica. Y por último, la amplificación genética, que son múltiples copias de un amplicón que contiene un gen promotor de crecimiento. Va a haber una proliferación pues mucho más rápido, ¿no? Y se va a producir, por ejemplo, en la amplificación de NMIC, que se produce en el 30% de los neuroblastomas avanzados. Y pues estas son las alteraciones que nos pueden provocar una inestabilidad. Pero ¿qué tan frecuentes son? Pues primero vamos a analizar el ciclo celular una vez más. Aún así,
ya te lo hayas grabado. El ciclo celular va a tener 6 fases. Una fase de inicio, pues que va a ser el inicio del ciclo, vaya la redundancia. Una fase 0 es que la célula cesa a dividirse, pero esta puede reiniciar el ciclo cuando ella quiera, o sea, para repoblar un tejido, por ejemplo en el epitelio. Entonces digamos que se inició y la célula que estaba en fase G0 pues piensa dividirse, así que llega a la fase 1. En la fase 1 pues las células van a producir ARN y proteínas. ¿Para qué? Pues para aumentar su tamaño. En la fase S aquí se va a replicar el ADN. Posteriormente en la fase G2 el núcleo se va a organizar para la división celular. Es decir, habrá una condensación cromosómica. Y por último tenemos la mitosis, que es 2 células hijas. Entonces todo este ciclo pues está todo muy bien, ¿no? Pero ¿en dónde entran las alteraciones genéticas? Pues estas alteraciones genéticas van en los cromosomas. ¿Y se pueden detectar en este ciclo? Sí. Por eso están los puntos de chequeo. Esos puntos de chequeo se van a encontrar el primero, el punto START, que es que la célula verifica si las condiciones ambientales son apropiadas y si ha alcanzado el tamaño adecuado para entrar en división. Si esto no ha sucedido, entonces el ciclo se detiene. Este se ubica entre la fase G1 y la fase S. Pero supongamos que la célula no mutó aquí, sino que muta en la fase S. O que este punto START fue deficiente y no lo detectó. Así que pasa estas fases y esta ya va a fase mitótica. Espérate. Aquí se encuentra el segundo checkpoint o punto de chequeo. La célula va a detener la progresión en el ciclo si la replicación está incompleta o si el ADN está dañado. Es decir, si hay una alteración o una translocación. Pero si esto no es eficiente, se encuentra un tercer punto. Este pues se encuentra entre la mitosis y el inicio nuevamente de metafase a anafase, y es el que regula la salida de la mitosis, donde el paso a G1 se detiene si los cromosomas no se han enganchado correctamente al uso mitótico. Si estas células son aneuploides, no se va a volver a poder dividir, digámoslo así. Entonces, ¿cómo se va a eliminar esta célula dañada? Por apoptosis. Pero pues, ¿qué es la apoptosis? Es la muerte celular programada y se va a caracterizar de que no va a liberar su citoesqueleto al compartimiento extracelular, sino que se va a hacer como en bolitas, se va a desintegrar la célula, pero va a permanecer la cápsula. En la fase D1 es donde va a iniciar, en la fase F se va a fragmentar el ADN, en la fase D2 aquí es donde se empieza a destruir el núcleo y el citoplasma y los restos son fagocitados por macrófagos. Todo este proceso apoptótico está mediado por las caspasas. Esta vía de las caspasas lo vamos a ver más adelante. La fragmentación o el cambio de volumen de esta célula apoptótica es gracias a la condensación del citoplasma y la vaporización. El que los fosfolípidos permanezcan va a hacer que conserve la membrana. Esta célula va a condensar su cromatina y la fragmentación del ADN por proteasas y endonucleasas. Ahora vamos a ver la vía de las caspasas. Aquí vamos a encontrar dos vías, una vía extrínseca y una intrínseca. La extrínseca va a ser iniciada por la unión de ligandos a receptores de muerte. Va a llegar esta unión, lo cual va a activar la caspasa 8. Esta a su vez va a traer una cascada de señalización de otras células, va a activar la caspasa 3, 6 y 7 y posteriormente habrá una muerte celular. La vía intrínseca es inducida por agentes quimioterapéuticos, la radiación por rayos UV o las moléculas de estrés, como la especies reactivas de oxígeno. Esta estimulación va a llegar a la mitocondria y va a llevar a la formación del apoptosoma, es decir, un complejo de proteínas que va a activar la caspasa 9 y va a activar la cascada de apoptosis. Es decir, este es un proceso normal y este es de el rayos UV. La vía extrínseca es un proceso normal, digamos que en los puntos de chequeo se manda a que pues una célula se vuelva apoptótica y la vía intrínseca es causada por un daño. Esto es lo normal.
pero cuando hay células tumorales van a tener mutaciones donde son capaces de repetir el ciclo indefinidamente, aun si existe el ADN dentro de ella o no. Es decir, estas células tumorales pueden aparecer esporádicamente por una mutación somática o pueden ser heredadas. Y vamos a encontrar aquí 3 factores importantes para la proliferación de estas células. El primer factor de la triada de las células tumorales son el oncogen. Este oncogen puede estimular o inhibir la apoptosis. ¿Qué es un oncogen o de dónde sale? Este sale de una mutación de un protooncogen. Este protooncogen pues va a codificar proteínas y va a estimular el crecimiento y la supervivencia celular. Es decir, un protooncogen son genes normales que nosotros tenemos. Cuando hay una mutación en estos va a ocasionar que este protooncogen ya no se llame así. Es decir, en lugar de ser un protooncogen mutado, se va a llamar oncogen y este oncogen se va a encargar de codificar proteínas celulares y de estimular el crecimiento y la supervivencia celular. Además, vamos a tener genes supresores de tumores. Vamos a tener en este caso los cuidadores que van a proteger la integridad del genoma. Cuando estos dejan de funcionar, pues habrá una acumulación de mutaciones en los oncogenes y en los genes guardianes. Digamos que este es el papá de ambos, este los cuida, y los guardianes, que son los mismos genes de supresión tumorales, van a controlar el crecimiento celular, van a bloquear el desarrollo tumoral a través de puntos de control. Es decir, los que vimos en los checkpoints, del ciclo celular. Las mutaciones con pérdida de función en los genes guardianes dan lugar a una acumulación celular incontrolada. Y podemos ver resumidamente esto que les acabo de comentar en esta imagen. Por ejemplo, tenemos una célula normal. Cuando un protooncogen es mutado, es decir, la existencia de un oncogen, pues va a estar activado, ¿no? En este caso vamos a tener estos oncogenes que son los más comunes en el cáncer, que es el RET, el MET y el RAS. Cuando están activados, pues van a estimular el crecimiento y la proliferación celular. ¿Cómo? Pues obviamente solo de la célula en la que haya mutado este oncogen, porque no va a estimular células sanas, sino su propia célula. Entonces, tenemos una célula mutada, tenemos checkpoints, los cuales van a eliminar esta célula, ¿no? Pues bien, habrá una mutación en estos genes supresores de tumores, los guardianes que son el RB1 y TP53 y los cuidadores MSH2 y MLH1. Entonces, como hay una mutación en estos, dejan de funcionar, pues en vez de inhibir el crecimiento y la proliferación celular, pues no van a trabajar, van a decir, no, pues esta célula está normal, continúa tu camino. Y esta célula ha aumentado de tamaño. Esto puede proliferar por su parte y crear un tumor o puede ser aún eliminada. ¿Por qué? Por los genes apoptóticos. En este caso, el gen FAS va a decir, espera, esta célula se saltó los checkpoints, no puede seguir replicándose, así que pues mando a que esta célula se haga apoptótica y muera. Pero como los oncogenes son tan listos, va a decir, van a activar sus propios genes antiapoptóticos, el BCL2 y la telomerasa. Entonces, por los genes apoptóticos van a decir, esta célula está rara, que se haga apoptosis y muere. Pero, como hay una activación de genes antiapoptóticos, van a decir, no, mi pana, espérate. Estos genes no pueden trabajar mientras yo esté presente. Así que, en lugar de que haya una apoptosis, van a decir, epa, para acá otra vez. Y esta célula va a vivir. Y no solo ella, sino que pues las células mutadas van a seguir viviendo, se van a acumular y así formar el cáncer. Ya sé que la imagen anterior es como muy general, así que vamos un poco adentrándonos más a este mundo tan desconocido del cáncer. Esta célula tumoral va a bloquear la apoptosis en las células cancerosas mediante la inactivación de la vía supresora de los tumores P53. ¿Qué es este P53? Pues bien, este P53 se va a activar por una deficiencia nutricional, una hipoxia de ADN dañado, una oncogénesis
un estrés oxidativo, inclusamente por hormonas fisiológicamente y procesos psicológicos. Este P53, una vez activado, pues se va a encargar en el ciclo celular de decir stop, para esta célula está mal, hay que ver qué procede con ella, ¿no? Bueno, siempre y cuando sea una célula, porque pues cuando hay una hormona, pues puede haber un cambio en el metabolismo o incluso una diferenciación celular. Pero bien, lo normal, digamos que es una célula dañada. Entonces va a una senescencia celular, que esta célula se elimine. El ADN va a decir, si no lo puede arreglar, igual a eliminarse. También va a propiciar que la célula se coma a sí misma y lo normal que todos conocemos, que son una muerte programada, apoptosis o necrosis. Entonces, pues si hay una inactivación del P53, va a decir que no va a encontrar que hay células tumorales, que no hay una oncogénesis, entonces va a decir, pues las células están normal, hay un bloqueo y todo esto no ocurre. Y en vez de ser eliminada esta célula tumoral, va a proliferar. La activación mediada por el factor de crecimiento de fosfatidilinositol 3 quinasa es particularmente importante en este sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí podemos ver nuevamente esto que les comentaba, esto más genéticamente, que una hipoxia, estrés oxidativo, una activación de células tumorales, ADN dañado, pues va a activar este P53. Va a estar regulado por estos MDMX y MDM2. Si no hay un estrés que active, pues la van a inactivar y pues ¿para qué quieres que esté activada si solamente va a eliminar pues células normales, ¿no? Cuando no hay un estímulo. Entonces digamos que si es activada por un estrés celular, entonces estos genes son los que va a activar y estos complementos, no solamente genes, en pues todo esto. Una vez que ha bloqueado este P53, va a tener un crecimiento. Los factores de crecimiento pues van a llegar al PI3K. Este pues va a activar el PIP3, que a su vez va a estimular el PDK1 y el mTOR. Este es importante, el mTOR en el cáncer. El AKT, luego el complemento TSC, que pues la glucosa, oxígeno y energía puede bloquearlo. Pero pues como no se bloquea, el REP va a activar al mTOR1, que es el encargado de todo esto. Vamos a tener un metabolismo anabólico. Oye, no entendí, la verdad yo tampoco, pero en pocas palabras, un factor de crecimiento inducido por una oncogénesis, una proteína, podría ser así. La inhibición de este P53 y la activación de PI3K va a activar el mTOR y el mTOR va a propiciar el metabolismo celular para que pueda seguir creciendo. Eso es con lo que quiero que nos quedemos en esta diapositiva. Y aquí podemos ver lo mismo, que la inflamación, citocinas, estrés oxidativo o radiación UV pues va a activar el MAP3, o que el ligando se une e igualmente active el RAF, el MEC, en fin, active esto y haya una proliferación, diferenciación, una migración celular y una supervivencia de la célula. En lugar de que estos factores le digan a la célula que se tiene que morir, al contrario, van a hacer que su vida prolifere. Y aquí podemos ver los inhibidores que puede estar en estas zonas. Y con esto llevamos dos partes de la triada de estas células tumorales. Ahora vamos a ver la proliferación, angiogénesis y metástasis. Estas células se van a duplicar rápido y su tasa de proliferación es mayor, esto debido a su ciclo celular y sus puntos de regulación. ¿Por qué una proliferación? Porque se saltan los puntos de chequeo gracias a los oncogénesis. Entonces, esto va a permitir el escape de las células tumorales de su ciclo celular normal, promoviendo la invasión de vasos sanguíneos que nutren el tumor mediante una angiogénesis y que incluso permite metástasis. Es decir, la célula tumoral tenemos una unidad, ¿verdad? Digamos que es esta.
Luego se empieza a multiplicar, empieza a haber una proliferación y esta célula tumoral se convirtió en tumor. Pero no está contenta, quiere moverse. Entonces, si está cerca de un vaso sanguíneo, pues qué fácil. Si no, gracias a sus oncogenes va a propiciar pues mutación de genes en la angiogénesis y va a tener su propio drenado, su propio sistema sanguíneo. Se va a unir pues su sistema sanguíneo y esta célula mutada pues va a pasar al sistema sanguíneo. Entonces, ¿qué va a pasar una vez? Pues vamos a tener la metástasis. Esto vamos a ir por paso. Metástasis lo vamos a ver a continuación. Y aquí vemos que la célula tumoral va a causar una mutación en el gen PARP, en los puntos de chequeo, en el P53 y en el BRCA. ¿Para qué? Para que haya una inestabilidad genética. Una vez que hay una inestabilidad genética, va a causar mutación en el KRAS y en el NRAS. Estos dos genes nos van a propiciar la proliferación celular. Y si no están cerca de un vaso sanguíneo y quieren metástasis, igualmente pueden propiciar una mutación en el gen BEGF, EGFR para una angiogénesis y pues una mutación en los genes BRAF, PTEN y CCL5 son los que va a causar la metástasis. O sea, esta célula tumoral es tan lista que va a decir, ok, me encuentro en el dedo chiquito del pie, pero me quiero mover al hígado. Entonces, lo que tengo que hacer es mutar los genes que tenga que mutar para moverme en la sangre y llegar al hígado. Y pues hace sus mutaciones y ¿qué huele? Hace la metástasis. Obviamente no habrá una célula tumoral en el dedo chiquito del pie, pero pues es un decir, ¿no? Entonces, a todo esto, ¿qué es la metástasis? La metástasis, en pocas palabras, es la diseminación de las células cancerosas desde su lugar de origen hasta un órgano distante. Es como el ejemplo que les ponía del dedo pequeño del pie al hígado. Aquí, pues, las células estromales, es decir, las que se pueden transformar en fibroblastos, osteoblastos, adipocitos y células musculares, van a secretar estos factores: el factor estimulante de colonias, la angiopoyetina y la metaloproteinasa de matriz extracelular. ¿Para qué van a ser estos factores? Pues bien, el primero, como su nombre lo dice, va a estimular la proliferación de estas células tumorales en el lugar metastásico, en donde se va a implantar esta célula, a donde fue movida. Luego, esta angiopoyetina va a ayudar a que esta célula metastásica tenga un riesgo sanguíneo y la metaloproteinasa va a ayudar a que se haga un acúmulo de células tumorales. Y es por estos factores que vamos a tener pues un tumor en los huesos o en los músculos, por ejemplo, que vimos al principio. Y vamos a tener todo este ciclo que vamos a verlo a continuación. Primero tenemos la invasión local. Aquí las células del carcinoma van a degradar la lámina basal, es decir, estas son células normales. Aquí hay una célula tumoral o un conjunto de células tumorales. Entonces, como están compuestos todos los tejidos por células, pues esta célula tumoral que quiere hacer metástasis, pues va a degradar esta lámina basal que pues tienen acúmulo estas células y va a salir al riego sanguíneo. Esto puede ser por una invasión colectiva o individual. La colectiva puede ser por muchas células, que muchas se pongan de acuerdo para degradar la lámina basal, gracias a que va a tener más proteasas, la presencia de integrinas y la E-caderina. Esto en la invasión colectiva para degradar la lámina basal. En cambio, cuando es individual, es decir, una por una, vamos a tener dos tipos: ameboides y mesenquimales. La invasión de mesénquima va a depender de proteasa, fibras de estrés e integrina. En cambio, lo que va a diferenciar de la mesénquima a la ameboide es que pues la ameboide no va a contener lo que tiene la mesénquima. Como podemos ver, no tiene proteasas ni integrinas, sino que solamente va a tener el factor RHO, ROCK.
y aquí lo podemos ver ambas, una invasión colectiva y una invasión individual. Esa es la colectiva, como un acúmulo de células intenta salir. Acá igual pues de una por una. Y podemos ver que la transición de epitelio-mesénquima va a implicar una disolución en las uniones adherentes y la pérdida de polaridad celular. Es decir, esta barrera es la principal, la encargada de que salga una célula tumoral al riego sanguíneo o permanezca aquí en un acúmulo. Y pues suponiendo que degradaron la membrana basal, va a ocurrir una extravasación. Es decir, que llegan al interior del vaso y una vez dentro se van a conocer como células tumorales circundantes. A partir de ahora los vamos a llamar CTC. Cuando no tienen el riego sanguíneo tan continuo como en esta imagen, sino que supongamos que el acúmulo de células se encuentra acá y el riego sanguíneo está acá, pues van a activar sus factores oncogénicos para que haya una angiogénesis, para que tengan su propio riego sanguíneo. Entonces se va a construir su propio riego sanguíneo y lo importante de este nuevo riego sanguíneo, que es proporcionado a estas células tumorales, es que la vasculatura va a ser más tortuosa, más permeable y va a estar en continua reconfiguración. ¿Esto para qué les va a servir a las células? Pues para facilitar la entrada de las células tumorales. Aquí, como podemos ver, el vaso, el endotelio, tiene unas entradas muy estrechas. No es como que pueda pasar muy seguido una célula. Solo cuando haya una extravasación, pues se van a abrir estos canales, no van a estar tan estrechos. En cambio, pues estos nuevos canales que se hicieron a la célula tumoral, que supongamos estaba acá y el canal está aquí, como por ejemplo aquí, que hay una angiogénesis, pues estos canales tumorales van a estar más fáciles, no va a ocupar una extravasación para que estén más abiertos, sino que van a tener la facilidad de ingresar al endotelio y viajar por la sangre. Una vez aquí dentro, estas CTC van a tener que sobrevivir. ¿De quién? Pues en primera, una muerte celular llamada anoikis, que es una apoptosis, y esta es gracias a que la célula tumoral no se ancla a su receptor, entonces va a morir por lo mismo. Y no solo eso, sino que deben superar el daño de los natural killer. Hay que recordar que los natural killer están especializados para ubicar células tumorales y en cuanto las vea, matarlas. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a anclarse o cómo van a evitar en este caso la lisis por células? Pues bien, las van a evadir generando embolias, interaccionando con las plaquetas. Es decir, van a formar trombos donde las plaquetas estén cubriendo esta célula y no permita que sea encontrada por el natural killer. Esto va a facilitar su detención, ya que va a ser un acúmulo celular, no solo por células tumorales, sino por células plaquetarias. Y gracias a esto va a facilitar la adhesión a la pared de los vasos pequeños. Esta adhesión lo vamos a ver más adelante, que es en la llegada de un órgano distante diana. Oye, ¿cómo saben las células tumorales que en este tejido deben adherirse? Pues eso quisiéramos conocer nosotros. Aún no se conoce cuál es la razón, pero se cree que es un proceso pasivo por el tamaño del capilar o un proceso activo debido a interacciones con marcadores moleculares. Pues a pesar de que el endotelio sea el mismo, es la ubicación endotelial según su receptor celular va a depender el anclaje. Las células tienen diferentes receptores. Los vasos tienen diferentes medidas, diferentes capilares. Entonces aquí es donde va a saber cómo unirse. Por ejemplo, tenemos el tumor primario, hay una invasión local, luego hay una extravasación, llega la sangre. Aquí, como podemos ver, los vasos se están haciendo mucho más pequeños. No puede caber fácilmente dos células como caben acá, así que es como una por una. Dicen, ok, estoy suficientemente adherido, es hora de salir de aquí y implantarme en pulmón y hígado, que es lo más común. Y es esto lo que llamamos extravasación. No la implantación, sino que estas células salgan del riego sanguíneo.
Estas células van a cruzar el vaso hacia el parénquima del tejido del intestino. ¿Va a ser facilitada o dificultada? Los capilares van a facilitar esta extravasación. En cambio, la barrera hematoencefálica es lo que va a dificultar esta extravasación. Es por eso que no son tan comunes los cánceres cerebrovasculares, pero sí es muy común un cáncer de mama, un cáncer de hígado, de pulmón, que no tiene estas barreras, como por ejemplo la barrera hematotesticular o esta barrera hematoencefálica. Entonces, una vez que logra su cometido, es capaz de secretar factores que perturban el microambiente distante. La angiopoyetina 4, que ya la mencionamos anteriormente. ¿Para qué? Para que haya una mayor permeabilidad vascular, una extravasación, las uniones endoteliales se abran y así poder salir pues de la sangre y llegar al tejido diana. Una vez que se implanta, tiene que volver a sobrevivir y proliferar, pues la mayor parte de estas células diseminadas pueden permanecer en un estado como dormidos o sin ganancia ni pérdida. Es decir, solamente llegan al tejido diana, se implantan y ya está. No hay una sobreproliferación. Pero son tan listas porque ellas saben que no es el momento adecuado para ver una proliferación máxima. Pues la capacidad para escapar de este estado latente de estar dormidas y no proliferar va a depender del entorno. Van a ver cuándo el entorno es más favorable, cuándo la inmunidad celular está más disminuida y los linfocitos NK o cualquier otra célula que pueda inducir muerte celular tumoral, pues pueda captarla y en su caso eliminarla. Entonces, cuando hay un déficit de linfocitos es cuando va a empezar la proliferación. Por eso, en los pacientes con VIH, que como sabemos tienen una degradación de linfocitos, tanto linfocitos T helper, CD8, CD4, natural killer, normal, linfocitos B. En fin, cuando hay una disminución de estas células linfoides, va a propiciar un cáncer. Por eso es tan común que haya cáncer en pacientes con VIH. Y aquí podemos ver que las células natural killer van a eliminar estas células tumorales. Los monocitos también las pueden marcar para ser eliminados, pero pues si estos no son captados, esta célula tumoral va a proliferar. Pero no todo está perdido, no es tan fácil que haya una metástasis, pues del 100% de probabilidades de que haya una metástasis, la probabilidad de que haya es de 0.01%, y esto es menor, o sea, este 0.01% es lo máximo. ¿Y esto por qué? Pues la supervivencia celular en el parénquima del tejido destino es el paso limitante del proceso, puesto que menos del 3% de las células extravasadas sobreviven para formar micrometástasis. Se implantan en el tejido diana, pero es recibida inmediatamente. Dicen los NK, esta no es célula de nosotros, pues hay que eliminarla. Pero no solamente esto, sino que el parénquima, cuando tienen que eliminar la lámina basal, no todas pueden salir de donde proliferaron y llegar pues a la circulación. Por ejemplo, en este tumor maligno hay un montón de células y sí están llegando a la circulación. En cambio, pues este tumor, que es lo mismo que estas células, la única diferencia es que este es benigno gracias a que está rodeada y no puede llegar al riego sanguíneo y por ende no puede hacer metástasis. Ahora, ¿cómo vamos a medir estos tumores o estos cánceres? Pues tenemos el sistema de estadificación TNM. Por sus siglas, T de tumor, N de nódulos, es decir, nódulos linfáticos. Si está presente la N, sigue la M, que se va a referir el grado de metástasis. Primero vamos con la T. La categoría T pues va a definir el tamaño, el tumor, qué tan grande está. Cuando tenemos una TX es que no se puede medir este tumor. Si realmente no se puede localizar, se utiliza el T0. El TIS o TIS significa que las células cancerosas crecen solo en la capa más superficial del tejido sin invadir los tejidos más profundos. También se le puede llamar cáncer in situ o precáncer. En cambio, cuando tenemos T y número,
es cuando debemos preocuparnos, pues T1, T2, 3 y T4 sirven para describir el tamaño del tumor y o la cantidad de extensión. Cuanto mayor sea el número, más grande es el tumor y más invadido los tejidos cercanos. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver la clasificación TNM para un cáncer de recto. En este caso solamente vamos a ver la T, donde en TIS vemos que es un carcinoma en situ, no se ha movido. Pero cuando hay un T1 significa que el tumor ha invadido la capa submucosa del recto. En el T2, el tumor va a atravesar la submucosa y va a infiltrar la musculatura propia sin atravesarla. Es decir, de estar en la submucosa pasó a la musculatura. En T3, el tumor va a sobrepasar la musculatura. Ya no está ni en la mucosa ni en la musculatura, sino que la ha sobrepasado. Y en el T4 se divide en A y B. Más adelante vamos a ver esta división y qué significa. Va a referir que el tumor se infiltra a órganos vecinos o que se ha infiltrado al peritoneo visceral. Hay una metástasis. Es preferible que un paciente, pues primero que nada que no tenga cáncer, ¿verdad? Pero si es que lo tiene, que se encuentre en una etapa primaria. Y aquí lo podemos ver. ¿Qué tan grande es el tumor? Puede ser, pues, de ser un simple cacahuate a ser ya un limoncito, 5 centímetros. En cambio, en la categoría N significa que hay una propagación a los ganglios linfáticos cercanos. El NX va a significar que no se puede evaluar los ganglios linfáticos cercanos. El N0 significa que pues no hay invasión a los ganglios. Y ya donde hay números, pues podría describir el tamaño, la ubicación y número de ganglios que han sido afectados. Por ejemplo, volvemos a esta tablita del cáncer de recto. El N1 significa que no se observan ganglios de aspecto tumoral, pero cuando tenemos N1 es cuando dicen, ok, hay de 1 a 3 ganglios con células tumorales. En N2 es de 4 o más ganglios. Y aquí podemos ver cómo se pueden identificar estos ganglios tumorales. En cambio, en la categoría M va a indicar si el cáncer se ha propagado, es decir, si hay una metástasis. En M0, pues significa que no hay metástasis, pero si hay M1, significa que sí. Y aquí podemos ver cómo un cáncer primario puede ser metástasis, en este caso al pulmón, o una metástasis al tejido nervioso. Una vez que se han determinado el TNM, se van a combinar para asignar una etapa general. Van a ser nombrados del 1 al 4, donde la etapa 4 pues es la más avanzada. A veces se puede dividir en etapas usando A y B, cuando esta etapa es muy compleja. ¿Y para qué va a servir esta unión? Pues para obtener un grado. Pues va a ser la medida para indicar cuán anormales se observan las células cancerosas al microscopio. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver los estadios. En estadio 0 pues no hay nada, ¿verdad? En el estadio 1 podemos ver que hay un tumor número 1 a número 2. No hay una infiltración a los ganglios y pues si no hay tumores en los ganglios no hay metástasis. En el estadio 2A el tumor va a ser de tipo T3. Tampoco habrá metástasis. En el estadio 2B será de T4. Igualmente no habrá metástasis. Oye, pero ya vimos los 4 estadios, entonces ¿cómo que no hay metástasis? Pues si se vuelven a repetir estas T's, hay otro tipo de estadios. Por ejemplo, el estadio 3 y 4 abarca T1 y T2, que significa que apenas está iniciando la metástasis, que ya se encuentra en el ganglio cuando está el tumor en etapa 1 y 2. Igualmente el estadio 3B, solo que va a estar el tumor en etapa 3 y 4. En cambio, en los últimos 2 estadios 3C, pues va a estar en cualquier etapa de tumor, pero en los ganglios va a ser etapa número 2. Ya el estadio 4 pues es el más mortal, cualquier etapa de tumor, cualquier etapa ganglionar y hay una metástasis. Aquí se está empezando a diseminar por los ganglios linfáticos y ya en el estadio del 4 es que se diseminó y se implantó. También para
este tipo de estudio es necesario el tipo de células, pues algunos cánceres pueden estar formados por diferentes tipos celulares, ya que una célula cancerosa puede afectar el tratamiento y el pronóstico, y esto es un factor importante para determinar la etapa. Hay que identificar qué tipo de célula es. Y por ejemplo, los cánceres de esófago son principalmente por células escamosas. La forma en que se determina la etapa de estos cánceres esofágicos en células escamosas es diferente a la que se emplea en adenocarcinomas de esófago. Como vemos, dos células que pueden causar cáncer esofágico. Y aquí podemos ver, hay 3 estadios en este cáncer esofágico, donde pues solamente el cáncer impide la deglución normal del esófago al estómago. Entonces, en el tipo 2 es tanto que pues tienen que recortar el esófago y hacer una unión esófago-estómago. Igualmente, la localización del tumor para algunos tipos de cáncer va a afectar el pronóstico y se va a tomar en cuenta para determinar la etapa. Es decir, no es la misma etapa en este donde solamente está estorbando la deglución que en este, que hay una combinación de órganos. Entonces, ¿cómo se va a estadificar? Pues gracias a los niveles de marcadores tumorales. Aquí podemos ver este marcador, aquí podemos ver los marcadores que se emplean en unos cánceres. Por ejemplo, el CEA debe de estar menos de 5 nanogramos por mililitro y tiene una vida media en semanas. Cuando presenta una alteración, cuando hay más marcador CEA, significa que hay presencia de cáncer colorectal o de mama. Y así igualmente con los demás, como el K125, 15.3, 19.9, el PSA, y así para identificar un tipo de cáncer diferente. Por ejemplo, en el cáncer de próstata se toma en cuenta el nivel del antígeno prostático específico, el PSA, y según las concentraciones, pues va a ser la etapa que se le designe. Y aquí podemos ver este cáncer de pulmón, que acá no se encuentra, pero podemos ver cómo se puede estadificar las etapas. Ahora, ¿cuáles son los principales cánceres en México? Pues vamos a ver incidencia. Primero, hay una mayor incidencia de cáncer de mama en México. Luego sigue el cáncer de pulmón. Lo precede el cáncer colorectal, cáncer de próstata, de estómago, hígado y de tiroides. Estas son las incidencias en México, según Globocan 2018, pero publicada en 2020. Y hay otros tipos de cánceres que son casi la mitad de todo esto. En cambio, en la prevalencia vamos a tener igualmente que hay una mayor cantidad de cáncer de mama, precedida por cáncer colorectal, luego próstata, pulmón, estómago, tiroides y en este caso de vejiga. En cambio, ¿cuál de todos estos es más mortal? Es más mortal el cáncer de pulmón. Este es precedido por el cáncer colorectal, cáncer de estómago, cáncer del hígado, cáncer de mama, cáncer de esofágico o cáncer pancreático. Ahora vamos a ver un poquito de estos cánceres, más que nada vamos a ver más de este cáncer de mama, ya que es el más estudiado genéticamente. Y pues el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la mujer, es asociado con un factor hereditario. En general es una enfermedad de ciclo celular, por lo que para su inicio se requiere la mutación del código genético. 90% de las mutaciones ocurren de novo. ¿Y pues dónde ocurren estas mutaciones? Pues son en los genes BRCA1 ubicado en el cromosoma 17 y el BRCA2 en el cromosoma 13. Cuando los oncogenes se activan o cuando ya no los inhiben los genes supresores de tumores, producen oncoproteínas, es decir, pues proteínas que van a ayudar a la proliferación, creación, todo lo que ya vimos pues de las células tumorales, en este caso células tumorales de cáncer de mama. Estas oncoproteínas se van a encargar de identificar los receptores pues de diferentes factores de crecimiento para dar la señal necesaria e inducir las células a un proceso replicativo, que las células tumorales se reproduzcan cuantas veces quieran. Y no solamente esto, sino que también van a evadir señales antiproliferativas, su capacidad de hacer metástasis, una replicación infinita las veces que ella quiera, pues la angiogénesis y su resistencia a apoptosis.
factores que ya vimos con anterioridad. Se dice que una mutación en el BRCA1 crea modificaciones estructurales que obligan a la célula a la autodestrucción y es hasta que muta P53 que va a inducir la apoptosis en caso de que la mutación no pueda ser reparada, lo que hace que la célula cancerígena empiece a proliferar. En pocas palabras, hay mutación en BCRA1, P53 lo va a notificar, va a eliminar la célula, pero si esta mutación inhibe P53, pues no se va a poder eliminar la célula mutada y va a empezar a proliferar. Este protoncogen se va a localizar en el cromosoma 17, brazo largo, banda 1, subbanda 2. O igualmente en la banda 2 y subbanda 1. Esta mutación o este protoncogen es el responsable del 90% de los cánceres de mama. Y pues una mutación en esta se ha descubierto, según esta revista, que la puedes ver aquí abajo, que aumenta mucho el riesgo de padecer cáncer de mama. En cambio, las mutaciones en el gen BRCA2 son las causantes del cáncer de mama familiar en el 35% de las veces, y no solamente se asocia a cáncer de mama, sino que también a cáncer de ovario, próstata, páncreas y de mama en varones. Lo que va a suceder aquí es que este gen se va a unir al BRCA1 y a RAD51. Este complejo va a hacer que participe en los mecanismos básicos de reparación. Y pues una vez que conocemos esta genética, no solamente esta va a funcionar para que haya pues una proliferación de cáncer de mama, sino también hay factores de riesgo que la propician, por ejemplo, no practicar ejercicio, el sobrepeso, obesidad, tener menos de 2 hijos, una menarquía precoz, antecedentes patológicos, una familia con cáncer, parto del primer hijo con 30 años o más, hábito tabáquico y menopausia tardía. También se ha descubierto que a menor edad de aparición del cáncer, menos comunes son los receptores de estrógenos y progesterona. Y aquí podemos ver los estadios. En el estadio 1 pues es un simple bolita. El estadio 2 empieza a aumentar. En el estadio 3 podemos decir que ya es un limón. Es decir, aquí un cacahuate, una canica, un limón. Y acá en sí no está tan grande, sigue siendo un limón en el estadio 4, pero pues ya hay una metástasis hacia el pulmón. Ahora, hablando del cáncer de próstata, esta es una enfermedad multifactorial, pues donde van a participar las hormonas, la raza, la dieta y la genética. Y aquí podemos ver los factores de riesgo: tener más de 50 años, fumar, comer mucha carne roja y no consumir vegetales, infecciones de transmisión sexual, sobrepeso y si un familiar tuvo con anterioridad cáncer de próstata. Como sabemos, la próstata va a tener el ácido prostático, que es la de importancia de este órgano. Aquí van a predominar células glandulares y son el sitio donde se producen la secreción del PSA y fosfata ácida, los cuales son excretados con el líquido en la eyaculación. Estas células van a depender de la acción androgénica. Entonces, cuando hay una mutación en estas células, es cuando va a empezar la etapa de cáncer prostático. Aquí podemos ver los genes que propician el cáncer de próstata en diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos y Suecia es mayor que haya una mutación en el cromosoma 1 del brazo largo de la banda 2, subbanda 4, o banda 2, subbanda 5, y así sucesivamente con los demás genes. Igualmente va a tener estadios. Estadio 1 solamente es un tumor, unas pequeñas células. Luego ese tumor empieza a proliferar, empieza a apretar este conducto. Luego este conducto se ha fusionado con el tumor y ha llegado tanto que el tumor empieza pues a proliferar a la vejiga y haciendo que el volumen de la próstata aumente. El cáncer cervicouterino, ¿cuántas veces no hemos escuchado este cáncer? Pues bien, este es un tumor maligno que inicia en el cuello de la matriz y es frecuente en mujeres mayores de 30 años. Esta mutación se localiza en el cromosoma 7, brazo corto de subbanda 1, subbanda
1 y subbanda 2, o brazo corto, subbanda 1, subbanda 2. Pues en esto vamos a encontrar el BCL2, donde una mutación en este va a depender pues del grado de las lesiones cervicales. Las mujeres más propensas a este cáncer son aquellas que inician sus relaciones sexuales antes de los 18 años, han tenido más de 3 compañeros sexuales, han tenido más de 3 partos, fuman, tienen problemas de desnutrición y tienen infección por el BPH en el cuello de la matriz. Cuando hay una mutación, significa que hay un crecimiento anormal en las células del cuello de la matriz. Normalmente no se pueden ver hasta que pasan los años y empieza a proliferar. Por eso es que se hace el Papá Nicolau, un raspado cervical, para pues traer células y ver si éstas se encuentran en perfecto estado o hay mutadas. Si se encuentran en una etapa primaria, pues qué bien, ¿no? O en un cervix normal, pero donde las células apenas están siendo mutadas. Pues bien, otras molestias que puede causar este cáncer es el sangrado normal después de la relación sexual, entre los periodos menstruales o después de la menopausia, además de un aumento del flujo del sangrado vía genital con mal olor, dolor de cadera y pérdida de peso. Y aquí podemos ver los estadios de cómo ser una simple proliferación celular de tumores a un bloqueo y sangrado. El cáncer colorectal, estas son pues lo que puede causar, más que nada son genéticas. Las causas de importancia de este cáncer colorectal son todas estas: de una poliposis adenomatosa familiar o familiar atenuada, una mutación en este gen en judíos, una poliposis colijuvenil, síndrome de Peutz-Jeghers, poliposis adenomatosa ligera de colon, cáncer colorectal hereditario no polipoideo. ¿Y por qué estas? Pues porque se transmiten de forma autosómica dominante. Este cáncer colorectal va a depender de la genética más que nada. Y aquí podemos ver que la mucosa normal, donde se ve afectada por el APC de beta-catenina y una metilación del SIM, ocurrida por una mutación en el gen MLH1 y MSH2, donde esta mucosa normal va a proliferar a un adenoma temprano. El CRAS y el BRAF, ubicado en el cromosoma 12, el CRAS y el BRAF en el cromosoma 7, van a hacer que el adenoma temprano se convierta en un adenoma intermedio, y además estos dos genes conjunto estos otros 3, el DCC, TGBR2 y SMAD del 2 al 4, van a hacer que este adenoma intermediario se convierta en un adenoma tardío. Llega una mutación en el TP53 que ocasiona el carcinoma, y cuando esto no es suficiente, el carcinoma colorectal, pues llegan estos genes a decir que este carcinoma tiene que ser metástasis. Y aquí podemos ver cómo es una simple bolita en etapa 1 hasta una bolita que hace metástasis a ganglios y el riego sanguíneo en la etapa 4. Y en el cáncer de pulmón vamos a encontrar los genes TP53, EGFR y el CRAS, entre otros. Aquí las células pulmonares se van a volver anormales y se van a multiplicar sin control, como normalmente lo hace un tumor. En sus primeras etapas no es posible que el paciente se manifieste asintomático, y aquí podemos ver toda esta cascada. Hay una mutación en el GF, afecta PI3K, como lo vimos anteriormente, el JAK y el RAS. En fin, hay una cascada genética donde hay una transcripción genética, hay una progresión del ciclo celular. Entonces esto va a causar lo que ya vimos: proliferación celular, metástasis, adhesión, angiogénesis y inhibición de la apoptosis. Y aquí podemos ver cáncer pulmonar, un pulmón normal, y aquí pues donde empieza a haber esta acumulación de cáncer, y esto pues ya es un cáncer tardío. Y por último, agrega esta imagen de
los tipos de cáncer y cómo es la causa de esto. Creo que al mencionar los cánceres más comunes en México no era necesario volver a mencionar todo el proceso de cáncer, ya que sabemos que cuando hay una mutación en un protooncogen y este se convierte en un oncogen, pues va a influir en el PI3K, en el P53, en el mTOR, otros mecanismos para que haya una proliferación. Así que aquí podemos ver que en todos se afecta P53 y hay una proliferación. Esto ha sido todo de mi parte. Mis bibliografías la tienen en cada diapositiva en la parte inferior. Espero les haya gustado, les haya servido este video y pues no se olviden de revisar los otros videos. Esta triada de cáncer que pues aquí arriba les estará apareciendo el video de los oncogenes de cáncer y además de la herencia mendeliana y cáncer. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su me gusta, compartan el video, comenten dudas, estoy dispuesto a responderlas. Así que esto ha sido todo por mi parte. Gracias por ver todo el video completo. Suscríbanse, más que nada, y nos vemos en un próximo video.